Desde el principio de los tiempos, antes de la creación del hombre y antes de que la tierra tomara forma, los cielos resplandecían con la gloria de Dios. Ángeles innumerables servían al Creador con devoción, alabando su santidad y majestuosidad. Entre ellos, había un ser de belleza sin igual y sabiduría incomparable, llamado Lucifer. Pero en su corazón nació la soberbia, y con ella, el deseo de elevarse por encima del Altísimo. Su caída sería una de las más grandes tragedias de la eternidad, marcando el inicio de una guerra cósmica entre la luz y la oscuridad. Lucifer no siempre fue el enemigo de Dios. En su origen, fue creado como un ser de resplandor y poder. La Escritura describe su grandeza en Ezequiel 28, 12 al 15. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:1 le habló al príncipe de Tiro, y aquí Ezequiel habló al rey de Tiro. Su descripción clara y curiosa del rey de Tiro muestra que éste era en verdad un soberano sobre el príncipe de Tiro, gobernando sobre él en un sentido espiritual. En el contexto de una endecha por un rey humano arrogante, Dios habló del pecado y la caída del poder espiritual detrás de ese rey. La idea de un profeta hablando al gobernante espiritual o autoridad detrás de un gobernante terrenal también está presente en Isaías 14. Donde la descripción del rey de Babilonia parece ir más allá de cualquier rey terrenal y describe al mismo Satanás. También vemos esta idea en Daniel 10:10 al 20, donde el ángel Miguel describió su batalla con un oponente espiritual al que llamó el príncipe de Persia. Este capítulo e Isaías 14 arrojan luz sobre la caída de Satanás e indican que fue un ser creado que cayó por orgullo. Al ver los pensamientos y caminos de ese monarca, percibió claramente detrás de él la fuerza motivadora y la personalidad que lo impulsaba a oponerse a Dios. En resumen, vio la obra y la actividad de Satanás, a quien el rey de Tiro estaba emulando de tantas maneras. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. Inmediatamente reconocemos que esto describe a un ser superior a cualquier rey humano terrenal. Dios no describió la forma orgullosa en que el rey de Tiro se consideraba a sí mismo, sino como realmente era, un ser de gran perfección, sabiduría y hermosura. Aquí tenemos el retrato más gráfico e iluminador de Satanás que se encuentra en toda la Biblia. Su poder y grandeza originales, sabiduría y belleza, y posición exaltada son todos expuestos. Los sellos funcionaban como insignias de autoridad y autenticidad. La posesión del sello de un superior era una marca de gran honor, lo que significaba que uno había sido designado para firmar documentos en su nombre. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Estas palabras al rey de Tiro muestran que este no era un rey humano. La referencia al Edén nos remite a la obra de Satanás en forma de serpiente descrita en Génesis 3. El poder detrás del príncipe de Tiro y el verdadero rey de Tiro era el mismo Satanás, el gran adversario de Dios y de la humanidad. Esta clara identificación nos hace comprender algo acerca de Satanás. De Ezequiel 28 aprendemos de su alto estatus antes de su caída. Satanás mismo era este ser de gran perfección, sabiduría y hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Antes de su caída, Satanás estaba ataviado con gran gloria y esplendor. Dios mismo le dio tal vestidura, honrando grandemente a Satanás antes de la caída. La colección de piedras preciosas no solo habla de prestigio y honor, sino que también sugiere sacerdocio, porque muchas de estas piedras también se encontraban en el pectoral del sumo sacerdote, como lo describe Éxodo 28. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti,
antes de su caída, Satanás tuvo un papel importante en la música del cielo, que rodeaba el trono de Dios. Isaías 14:11 también menciona los instrumentos de cuerda asociados con Satanás antes de su caída. Algunos toman esto para decir que Satanás era el líder de adoración en el cielo porque hay canciones de adoración mencionadas en la Biblia. Tú, querubín grande, protector, esto nos dice que Satanás, antes de su caída, era uno de los seres angelicales privilegiados que rodeaban el trono de Dios. Los querubines fueron vistos antes en Ezequiel 1. Los querubines que rodean el trono de Dios lo cubren con sus alas representado en el propiciatorio de Éxodo 25:20 y 37:9, la representación del trono de Dios. Satanás era uno de esos querubines protectores. Tú, querubín grande, no simplemente un querubín entre muchos, él era el querubín por excelencia. El querubín ungido no era otro que el mismo Satanás en su posición de honor sobre el trono de Dios. Por lo tanto, Satanás pudo haber sido una vez el principal guardián del trono de Dios. La frase yo te puse nos dice que Satanás, antes de su caída, tuvo el gran privilegio de ser establecido por Dios. La avaricia o la ambición no ganaron su posición. Dios le dio esta posición única de gran belleza, sabiduría, atavío y habilidad musical como el querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Debemos considerar esto como la acción celestial, la realidad celestial de la cual la tierra es una representación. En este lugar privilegiado, Satanás tenía gran libertad de movimiento ya que el versículo nos dice que en medio de las piedras de fuego se paseaba Satanás. Hebreos 12:22 presenta la idea del monte de Dios, Sión, como representación del cielo. Las piedras de fuego probablemente describen algún adorno o tal vez describen a los seres angelicales conocidos como serafines. El nombre serafines literalmente significa ardientes o de fuego y el contexto de Isaías 6 sugiere que este era otro nombre para los querubines que rodeaban el trono de Dios. Hasta que se halló en ti maldad, Satanás disfrutó de este lugar de gran estatus y honor hasta que algo sucedió, hasta que se halló en él maldad. Los siguientes versículos describirán algo de la naturaleza de esa maldad. Ezequiel aquí nos habla de la fuente de la maldad, el mismo Satanás, el rey de Tiro. La maldad no fue puesta en él por Dios, sino que se halla en él como una corrupción del bien que Dios puso en el querubín grande, protector. Dios había concedido a Lucifer una posición exaltada, confiándole la protección del trono divino. Su belleza no tenía igual, su voz era como la de un coro celestial y su poder era inmenso. Pero todo eso no le bastó. A medida que Lucifer contemplaba su esplendor, una idea comenzó a germinar en su interior. ¿Por qué debía adorar cuando podía ser adorado? ¿Por qué debía someterse a la voluntad de Dios si él mismo tenía la grandeza de un rey? Sus pensamientos se volvieron rebeldes, y su corazón se llenó de ambición. En su mente resonaban palabras que lo seducían con promesas de gloria. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13 y 14. Aquí, Dios nos dice la razón detrás de la caída del rey literal y del rey espiritual de Babilonia. La caída fue provocada por algo que dijo, aunque es posible que nunca lo haya dicho con los labios, fue suficiente con que lo dijera en su corazón. El orgullo, la ambición egoísta y codiciosa y la obstinación del rey de Babilonia se expresa poderosamente en 5 declaraciones. Esta es la esencia de una vida centrada y obsesionada con uno mismo. Subiré al cielo, fue como si Satanás dijera, el cielo será mi hogar y mi lugar de honor. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré entronizado y seré exaltado sobre todos los demás seres angelicales. Y en el monte del testimonio me sentaré en el lugar de gloria, honra y atención. Sobre las alturas de las nubes subiré, seguiré elevándome, incluso en el cielo, hasta que todos me vean en mi gloria resplandeciente. Y seré semejante al Altísimo, seré glorioso y seré igual a Dios, muy por encima de todos los demás seres creados.
Vemos en estas declaraciones, no tanto el deseo de exaltarse a sí mismo por encima de Dios, sino el deseo de exaltarse a sí mismo por encima de sus compañeros. De este pasaje, parece que el deseo de Satanás no era tanto estar por encima de Dios, sino ser honrado y considerado como el ángel más alto, sobre otros, las estrellas de Dios, recibiendo la gloria y la atención que uno recibiría estando junto a Dios, igual a Dios, semejante al Altísimo. No tenemos que querer ser exaltados más alto que Dios para ser como Satanás. Basta con querer ser exaltados por encima de los demás. Lucifer fue ciertamente un ángel glorioso, sin embargo, llegó un momento en que a pesar de toda su belleza y gloria, se apartó del corazón de Dios al querer exaltarse a sí mismo por encima de sus compañeros. En cambio, el corazón de Jesús dice, el estado de igualdad con Dios no es algo a lo que aferrarse. Lo dejaré ir. Abandonaré mi reputación, seré un sirviente, viviré humildemente entre los hombres e incluso moriré de una muerte atroz y humillante. Filipenses 2:5-8. Cuando Lucifer se apartó de este corazón, cayó de la gloria. Es una extraña paradoja que nada hace que un ser se parezca menos a Dios que el impulso de ser su igual, porque el que era Dios bajó del trono de su gloria para mostrar a los ojos asombrados de los hombres la humildad de Dios. Y seré semejante al Altísimo, que es lo que inició el deseo de Satanás de exaltarse por encima de las demás criaturas, que motivó las 5 declaraciones, ¿por qué se rebeló Lucifer? Quizás porque rechazó el plan de Dios de crear un orden de seres hechos a su imagen, Génesis 1:26, quienes estarían por debajo de los ángeles en dignidad. Pero serían servidos por ángeles en el presente y algún día serían elevados en honor y estatus por encima de los ángeles. Satanás quería ser el más alto de entre todas las criaturas, igual a Dios en gloria y honor, y el plan para crear al hombre eventualmente pondría a los hombres por encima de los ángeles. Aparentemente, pudo persuadir a 1/3 de los seres angelicales para que se unieran a él en su rebelión, Apocalipsis 12:3-4, 7 y 9. Si este es el caso, explica bien la estrategia actual de Satanás contra el hombre, oscurecer la imagen de Dios en el hombre alentando el pecado y la rebelión, hacer que el hombre le sirva y evitar la máxima glorificación del hombre. Lucifer deseaba gobernar no solo el cielo, sino toda la creación. Pero para ello debía desafiar al mismo Dios. Ezequiel 28:16-19 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Debido a que aquí se habla de Satanás como el rey de Tiro, Dios habló de los pecados de Satanás en los mismos términos que los pecados de Tiro. Tiro era una ciudad-estado altamente comercializada enfocada solo en obtener ganancias. La multitud de contrataciones de Satanás se encontraba en su espíritu competitivo, su deseo de ser exaltado por encima de sus asociados. Las prácticas comerciales deshonestas de los líderes de Tiro eran un reflejo de los tratos deshonestos y engañosos del poder espiritual detrás de ellos. Satanás es el padre de la mentira y viene solo para robar, matar y destruir. La referencia al comercio en el versículo 16 muestra que hay una mezcla del rey de Tiro y su amo. El rey negociaba por su propio poder. Satanás vendió su gloria por una rebelión violenta y fue arrojado del monte de Dios. Esta conexión entre Tiro y Satanás muestra que el diablo puede estar en los negocios tanto como en los ejércitos y la guerra. La fuerza y la influencia de Tiro eran más comerciales que militares, y es interesante y sugestivo que en este sentido encontremos la descripción más gráfica e iluminadora de Satanás que se encuentra en toda la Biblia.
El deseo de Satanás de exaltarse a sí mismo por encima de sus asociados llevó a algún tipo de violencia. Esto tiene una primera referencia a algún tipo de batalla en el cielo, pero también a la violencia contra la humanidad hecha a imagen de Dios. Satanás quería ser el más alto entre todas las criaturas, igual a Dios en gloria y honor, y el plan para crear al hombre al final pondría al hombre por encima de los ángeles. Aparentemente pudo persuadir a un tercio de los seres angelicales para que se unieran a él en su rebelión. Si este es el caso, explica bien la estrategia actual de Satanás contra el hombre, oscurecer la imagen de Dios en el hombre alentando el pecado y la rebelión, hacer que el hombre le sirva e impedir la glorificación final del hombre. Yo te eché del monte de Dios, esto habla de la expulsión de Satanás del cielo, algo que parece estar todavía en el futuro del plan de Dios para las edades. De hecho, son 4 las caídas de Satanás y esta se refiere a la segunda de las 4, o quizás la frase te arrojé significa esto se refiere a la 4ª caída de Satanás. Satanás cayó de glorificado a profano. De esto habló Jesús en Lucas 10:18 cuando dice que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta es la única caída de Satanás que ya ha ocurrido. Satanás caerá, de tener acceso al cielo como lo encontramos en Job 1:12, a la restricción en la tierra, Apocalipsis 12:9. Satanás caerá, de su lugar en la tierra a servidumbre en el abismo por 1000 años, Apocalipsis 21:3. Finalmente, Satanás caerá, del abismo al lago de fuego, que comúnmente conocemos como el infierno, Apocalipsis 20:10. El pecado de Satanás fue provocado por el orgullo. Con un corazón henchido, ebrio de su propio sentido de la hermosura y el esplendor, se hizo enemigo de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La caída de Satanás sería pública y dramática. Así como todo el mundo notaría la caída de Tiro, así todo el mundo notaría la caída del rey de Tiro, el mismo Satanás. El juicio de Dios caerá sobre Satanás a la vista de todos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, el enfoque en obtener ganancias corrompió y finalmente arruinó a la antigua Tiro. El enfoque en ganar gloria y honor corrompió y arruinará a Satanás. Tiro se jactaba de numerosos santuarios, y los templos de Tiro eran la razón por la que los antiguos la llamaban la Isla Santa. Estos templos fueron profanados porque el pecado del rey fue la ocasión para su destrucción. Al igual que la reacción de las naciones en Isaías 14, Ezequiel registra que las naciones estarán horrorizadas por el juicio que vendrá sobre Satanás. Se horrorizarán porque para ellos significará que ellos también serán juzgados, y se horrorizarán cuando consideren cuán grandemente los ha engañado Satanás, llevándolos a su propia condenación. Esto era cierto para Tiro literal, y ya se cumplió. En lugar de ser objeto de adoración, serás objeto de horror, y al final serás destruido con tu ciudad, de modo que no quede nada más que tu nombre. Alejandro el Grande la quemó por completo, como lo había hecho antes Nabucodonosor. Un día también será cierto para Satanás, el poder y la influencia detrás de Tiro. No estaba solo en su anhelo. Muchos ángeles admiraban su esplendor y escuchaban sus palabras. Poco a poco, Lucifer comenzó a sembrar la duda en sus corazones. ¿Acaso no somos tan bien poderosos? ¿Por qué debemos postrarnos ante una autoridad suprema si nosotros mismos somos divinos? Su carisma y astucia convencieron a una tercera parte de las huestes celestiales. En secreto, comenzaron a planear una rebelión contra el Creador. Lucifer creyó que su poder bastaría para destronar al Altísimo. Pero Dios lo sabía todo. El día llegó, y la batalla estalló en los cielos. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12:7 y 8. En el punto medio de la gran tribulación, Dios cambiará el rumbo en contra de Satanás primero en el cielo, luego en la tierra. Una batalla tendrá lugar, la cual negará el acceso de Satanás al cielo.
Algunos individuos y grupos tales como los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová insisten en decir que Miguel es en realidad Jesús. Esto está mal de cualquier parte. Algunos dicen que Miguel debe ser Jesús, porque él tiene a sus ángeles. Pero si Satanás, un ser angelical caído, tiene sus ángeles, ¿por qué no puede Miguel, un ser angelical que no ha caído, tener sus ángeles? Algunos dicen que Miguel debe de ser Jesús, porque su nombre significa, uno como Dios. Pero si este fuera un título de Jesús, podría ser un argumento en contra de su deidad, porque diría que Jesús es como Dios, no que es Dios. También hay una incuestionable semejanza a Dios en todos los seres santos, la cual debe de ser muy exaltada entre aquellos preeminentes ministros del trono. Quien pelea en esta batalla, esto en verdad es una batalla entre iguales. El dragón representa a Satanás y Satanás no es la contraparte de Dios, pues Dios no tiene contraparte. Si alguien es la contraparte de Satanás, es Miguel, quien parece ser el ángel en jefe opuesto a los ángeles caídos. ¿Por qué es peleada esta batalla? En una escena previa de conflicto entre Miguel y Satanás, Satanás quería impedir la resurrección y glorificación de Moisés, porque él sabía que Dios tenía planes para el Moisés resucitado y glorificado. Esta es otra ocasión en donde Satanás quiere estorbar los planes del final de los tiempos de Dios. Cuando es peleada esta batalla ocurre en el medio tiempo del periodo de 7 años, como es descrito por Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Daniel 12:1. ¿Cómo se peleará esta batalla? Sabemos que esta es una batalla verdadera, pero, ¿es una batalla material o espiritual? Nuestra batalla con Satanás y sus demonios es espiritual. Peleada en el campo de batalla de la verdad y el engaño, del miedo y la fe. En cuanto a los ataques materiales en contra del creyente, Satanás y sus demonios fueron desarmados en la cruz. Pero es posible que entre los ángeles haya una batalla material, la cual deba ser peleada, en una manera que solamente podemos imaginar. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto nos muestra que hasta que esto suceda a mediados de la semana 70 de Daniel, Satanás sí tiene acceso al cielo, donde acusa al pueblo de Dios delante del trono. Inquieta a algunos pensar que Satanás tiene acceso al cielo, debido a la enseñanza errónea de que Dios no puede permitir nada que no sea santo en su presencia. Pero la Biblia claramente dice que mientras Satanás aparezca en la tierra, y lo describe como el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, también tiene acceso al cielo, donde acusa al pueblo de Dios delante del trono. Job 1:6-12. Lucifer y sus seguidores fueron vencidos. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, lo expulsó con un golpe devastador. La luz del traidor se apagó, su gloria se marchitó, y cayó como un relámpago desde los cielos. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. El gran querubín caído fue arrojado a los abismos de la tierra. Su nombre, antes sinónimo de luz, se convirtió en símbolo de oscuridad. Satanás, el adversario. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Dios había dictado su sentencia, pero la historia de Lucifer no terminó con su caída. Con odio en su corazón y ansias de venganza, buscó la manera de arruinar la obra de su Creador. Y así, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo puso en Edén, Satanás vio su oportunidad. Lucifer entendió que no podía vencer a Dios directamente, pero sí podía corromper su creación. Con astucia, se introdujo en el huerto del Edén, tomando la forma de la serpiente. Y allí, con palabras sutiles, sembró la misma semilla de orgullo que había condenado su propio destino. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. Eva cayó en la trampa, y con ella, Adán. La humanidad fue contaminada por el pecado,
y con su caída, Satanás creyó haber obtenido su victoria. Pero Dios tenía un plan. Uno que ni siquiera el adversario podía prever. A lo largo de los siglos, Lucifer ha continuado su guerra contra Dios, tentando, engañando y destruyendo. Pero su final ya está escrito. En el día del juicio, será lanzado al lago de fuego, donde su sufrimiento no tendrá fin. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Su rebelión, su orgullo y su caída se convertirán en un recordatorio eterno de que ninguna criatura, por poderosa que sea, puede desafiar al Altísimo sin enfrentar las consecuencias. Así termina la historia de Lucifer, el ángel caído. Un relato de gloria perdida, de ambición desmedida y de la justicia de Dios.